Hola, mi nombre es María Alonso y en esta ponencia hablaré sobre la cara de Dios de Ruperto Chapí y su relación con la corriente verista. El verismo proviene de la literatura y entre sus características encontramos los argumentos de carácter popular, la búsqueda del realismo, con personajes que tienen emociones muy profundas, tramas de la vida cotidiana, temáticas sórdidas y problemas contemporáneos a los autores. En cuanto a la ópera, este género se desarrolla a partir de caballería rusticana y tiene características como una exigente vocalidad demandada a los cantantes, una gran orquesta, muchas veces aparecen leitmotivs y muchas veces también encontramos melodías tradicionales. En cuanto a La cara de Dios, es un drama de costumbres populares estrenado en 1899 en el Teatro París. Está dividida en tres actos y tiene música de Ruperto Chapí y texto de Carlos Arniches. El argumento, ubicado en Madrid, cuenta la historia del albañil Ramón, casado con Soledad. Eleuterio, un compañero de trabajo de Ramón, está enamorado de Soledad e intenta alejar a la pareja. Eleuterio explica que Soledad, antes de casarse con Ramón, fue novia de un pintor, aunque éste la abandonó para casarse con otra mujer. Eleuterio tiene pruebas que evidencian este amor y decide dárselas a Ramón, que desconoce el pasado de su mujer. Ramón se enfurece y desea alejarse de ella. Soledad decide ir a la romería de la cara de Dios con intención de asesinar a Eleuterio. Finalmente es Doroteo, el tío de Soledad, el que lleva a cabo este asesinato, lanzándolo desde el lugar en el que coloca la bandera al terminar la obra en la que estaban trabajando los albañiles. Finalmente, Ramón perdona a Soledad. La obra se divide en tres actos, pero tiene únicamente 16 números musicales. Su escasa presencia en la obra, la escasa presencia de la música, se observa también en los personajes, pues aunque la obra tiene 31 papeles, únicamente 7, los primeros 7 nombres que aparecen en la tabla, son cantados. A estos se le suma el coro. En cuanto al libreto, el texto está escrito por Carlos Arniches. La mayor parte de su producción teatral entra dentro de la categoría del sainete y se ubica normalmente en Madrid. Crea ambientes marcados por el castetismo, especialmente a través del lenguaje. Es difícil incluir la cara de Dios dentro de una única categoría. Presenta características propias del melodrama por la pasión que desborda la obra, acentuando algunos momentos, los más dramáticos, con música. La prensa la define también como zarzuela o zarzuela grande. A pesar de esto, la importancia de la clase social de los protagonistas deja entrever algunas características del drama social, un subgénero muy ligado con la literatura realista. Aunque el conflicto no gira en torno a la lucha de clases, sí tiene relevancia el estatus social. Ya al comienzo de la escena 2, encontramos un monólogo en el que Doroteo se queja de las largas jornadas laborales. Sin embargo, estas quejas no tienen ninguna relevancia en el argumento y la mayor parte de las escenas de trabajo son alegres. Por otro lado, a pesar de ser una obra en tres actos, comparte muchas características con el sainete. La acción se enmarca en la contemporaneidad en Madrid, estando presente la caricaturización del habla madrileña. La mayor cantidad de texto hablado frente al cantado también se relaciona con este tipo de obras. El hecho de presentar elementos trágicos no aleja la cara de Dios del sainete. Aunque estas obras tienen un carácter cómico, también encontramos en ellas la miseria de los personajes, muchas veces de clase baja. El lenguaje de los personajes refleja este ambiente popular, muchas veces con vulgarismos, como en la pronunciación de bueno en vez de bueno que vemos en pantalla. También la eliminación de algunos fonemas, como se ve en pantalla en el segundo ejemplo, con aborregao. Y es muy característica la mala pronunciación de palabras cultas, de cultismos, como ocurre en Venus, que se pronuncia como Venus. Los elementos escenográficos están muy cuidados en el libreto, con 9 decorados en total. Encontramos descritas de forma detallada lugares variados, como la obra en la que trabajan los albañiles al comienzo o la romería de la cara de Dios, ejemplos que se pueden ver en pantalla. Otro tema central en la cara de Dios es el sentimiento religioso. El cristianismo está presente en el título de la obra, que hace referencia a la romería que se celebraba el Viernes Santo en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción en Madrid. En ella se habían conocido Ramón y Soledad, y es allí donde años más tarde se ubica la romería que aparece en la obra. El tema de la honra es recurrente en el argumento. Soledad siente un profundo agradecimiento por su marido, que la ha salvado después de haber sido abandonada por su antiguo novio. Por otro lado, el hecho de que Soledad le haya ocultado a Ramón ese antiguo amor son considerados como un ataque a su honor. Este hecho es lo que desata el asesinato de Eleuterio a manos de Doroteo.
Tanto la importancia de la honra como el sentimiento religioso son característicos de la literatura realista y los libretos veristas. En cuanto a la partitura, la influencia del sainete previamente comentada también está presente en la música. Destacamos la presencia de los ritmos bailables en la obra, como el tango de Doroteo y la mazurca de los borrachos. Como también es característico del sainete, la presencia de la música aparece en ocasiones justificada por la acción. Este es el caso del tango de Doroteo, en el que el personaje canta y simula tocar la guitarra junto a los albañiles. En el número inicial vemos otra característica del sainete, la cita de fragmentos musicales pertenecientes a obras contemporáneas de éxito. En este fragmento se entona primero una frase de las seguidillas de la verbena de la Paloma de Bretón y el comienzo de la romanza Mi tío se figura, del rey que rabió, compuesta por el propio Chapí. En ambas citas se elimina la orquesta. Además, se suspende el compás, reflejando el carácter popular e improvisado de las mismas. En este número vemos también un canto popular, que aparece recopilado en un cancionero de romances murcianos. Es decir, aunque aparece en esta obra, es originalmente popular y de la región de Murcia. Es también significativa la descripción de la forma de interpretar esta frase, que viene acompañada de la indicación en estilo popular. El número 3 es el ya mencionado Tango de Doroteo, un tango habanera en re mayor. En él, Doroteo simula tocar la guitarra, sobre la cual el coro hace un ritmo con palmas, dos tresillos, el primero de ellos acéfalo. Destacamos las onomatopeyas. En cuanto a la orquesta, al comienzo del tango, la cuerda imita el punteo de la guitarra, con un acompañamiento de corcheas intercaladas por silencios. El número 6 es el monólogo de Soledad, que tiene lugar cuando ésta se preocupa y teme que Ramón la abandone. Destaca el carácter recitado, con valores rápidos, irregulares y repetición de notas. Armónicamente se busca la tensión, con saltos en la melodía de la voz y constantes cambios de tonalidad. El dúo entre Soledad y Ramón, que viene justo a continuación, tiene las mismas características. La entrada de Ramón está marcada por la eliminación del acompañamiento orquestal y el descenso armónico. Los cromatismos tienen gran presencia en el número. Destacamos, por ejemplo, los compases 206 y 205. En cuanto a la orquesta, las maderas y cuerdas son los únicos instrumentos presentes en la mayor parte del número, algo llamativo dado el gran dramatismo y tensión de este fragmento. Vocalmente se trata del número más exigente de toda la partitura. Las intervenciones de Soledad comprenden un registro de dos octavas, desde el si bemol 2 al si bemol 4. En el caso de Ramón, el registro vocal de este número es igual de exigente, yendo desde un re 2 a un fa 3. El número 7 nos presenta la romería de la cara de Dios. Se caracteriza por su dinamismo e intervienen en escena una gran variedad de personajes. Durante todo el número vemos un motivo rítmico siempre presente en los violines. Esto, sumado al ritmo de corcheas intercaladas por silencios y las trompas y cornetines que se puede ver en la pantalla al principio de los motivos orquestales, y la melodía de notas más largas de oboes y clarinetes, que también se puede ver en pantalla, conforman los motivos principales de la orquesta y que se van repitiendo durante todo el número. Tras una breve introducción, escuchamos una voz hablada que vende caritas de Dios. Como se ve en pantalla, dice a 4 y a 2, caritas de Dios, a 4 y a 2. La escucharemos tres veces a lo largo del número y separa las intervenciones de los grupos de personajes. Irá siempre acompañada por los motivos de la orquesta antes comentados. Tras esto tiene lugar la entrada del coro, con una melodía sencilla por grados conjuntos donde la mayor parte de las armonías entre las voces están construidas por terceras y sextas. Destacamos la melodía de los dependientes de ultramarinos, en un fragmento sencillo, formado únicamente por intervalos de tercera mayor y octava justa, y busca imitar el lenguaje hablado o recitado de los vendedores. También digno de mención el fragmento de la pareja de chulos, cuyo ritmo imita el motivo de las corcheas de la orquesta. Sus melodías, con un ámbito de octava y casi siempre por grados conjuntos, remiten a la música popular. En el siguiente fragmento del número son protagonistas una serie de voces sueltas, con hablados muy breves, con ritmo de tresillo que anuncian diferentes productos. El número termina con las carracas y una intervención de 8 compases con toda la orquesta en una textura homofónica. El carácter alegre y popular de este número se aprecia en la armonía y se contrasta con el del dúo de Soledad y Ramón, donde veíamos cambios de tonalidad constantes que buscaban ese dramatismo. Aquí predomina la tonalidad de do mayor. El número 9 es un entreacto, un número orquestal en re menor,
y presenta carácter andalucista por los floreos y las semiolas que se crean al unir un compás de 6/8 y otro de 3/4. La influencia en este número de lo andaluz llama la atención, al ser una obra eminentemente madrileña. Aquí lo andaluz se entiende como un sinónimo de popular y de español. El número 10 se corresponde con la mazurca de los borrachos. Las partes de estos personajes carecen de melodía y son puramente rítmicas. La orquesta sirve como acompañamiento a estas voces, manteniendo el ritmo de la mazurca. Lo más característico son las escalas cromáticas a lo largo del número. Por sus intervenciones habladas y pasajes cromáticos en la orquesta, recuerda a la mazurca de los paraguas del año pasado por agua, de Chuoca de Valverde, que se había estrenado 8 meses antes que La cara de Dios. El número 12 tiene lugar durante la colocación de la bandera en la obra donde trabajan los albañiles. Durante todo el número, el personaje más importante es el del coro, ya que está presente un gran número de gente que desea ver la colocación de la bandera. Este bullicio se retrata en la música, a través de la inestabilidad armónica y la orquestación. Destacamos también el cambio armónico que se puede ver en pantalla, muy brusco con la intervención de Luterio, adelantando su final trágico. En cuanto a la recepción, las primeras críticas de la obra aparecen el día después del estreno. Destacamos la de la Correspondencia de España, en la que se alaba el dramatismo del texto y el autor de la crítica deja constancia de que algunos espectadores ven similitudes entre Juan José de Dicenta y La cara de Dios. Juan José es un drama social, por lo que es bastante relevante que las compare. En su crítica de la correspondencia militar de noviembre, Serrano de la Pedrosa destaca especialmente el carácter realista de la obra. Realismo de expresión de aquellos albañiles que viven, hablan, aman, odian y se apuñalan como se vive, y se habla en la calle y entre la gente de carne y hueso. De la crítica de la época, consideramos especialmente interesantes sus elogios sobre el carácter genuinamente madrileño y español de la obra. Son escasos los comentarios hacia la música en sí. La correspondencia de España señala las influencias wagnerianas del dúo entre Soledad y Ramón por su carácter parlante y porque la orquesta va al espíritu y nos da idea de las luchas morales, nos muestra al hombre interior. Como conclusiones, vemos una gran presencia de números de baile, texto hablado y melodías sencillas, y una música que forma parte de la acción, como ocurría en el tango de Doroteo. Estos son características del sainete y es muy clara la influencia de este género en la obra. El monólogo y dúo del segundo acto difiere totalmente de este esquema. La exigencia vocal, el estilo recitativo y la tensión armónica nos acercan al lenguaje verista. Es también típica del verismo la búsqueda del realismo, que se ve en esta obra en la escenografía, así como en los fragmentos que imitan el lenguaje hablado, o la representación del bullicio a través de la música en el número final. Este realismo se ve también en la orquesta, como cuando las cuerdas imitaban el sonido de la guitarra en el tango de Doroteo. El elemento popular es esencial en el texto y en la música. Destacamos el número de romería, que es el mejor ejemplo en el que se aprecia este carácter. En cuanto al texto, se relaciona especialmente con el sainete, al ser un género central dentro de la producción de Arniches. Sin embargo, algunos elementos como la importancia de la religión, la honra o las alusiones a la clase social remiten al realismo literario y, por tanto, al verismo. Esta obra, considerada uno de los ejemplos de verismo en España, nos muestra el complejo desarrollo de esta corriente en nuestro país, que se manifiesta lejos de los teatros principales como el Teatro Real de Madrid. Las obras veristas tienen lugar especialmente en los teatros de zarzuela, donde, como explica Iberni, el género chico parece ser caldo de cultivo para la sensibilidad verista. Con esto termina mi exposición. Muchas gracias.